A ver, ¿qué significa de verdad disentir hoy en día? Bueno, vamos a meternos de lleno a desglosar las ideas centrales del filósofo italiano Diego Fusaro y su libro Pensar diferente. Les aseguro que es una obra que nos va a retar, que nos va a hacer cuestionar la naturaleza misma de nuestra libertad. Muy bien, entremos en materia. Miren, Fusaro arranca su libro con esta cita que es potentísima. Y no es casualidad para nada. Lo que busca desde la primerísima página es sacudirnos. Quiere movernos el piso sobre lo que pensamos que es la libertad y que nos preguntemos, a ver, ¿de verdad somos tan libres como creemos? Ok, para poder seguir el hilo del argumento de Fusaro, lo primero es lo primero. Hay que entender qué es exactamente el disenso. Y sobre todo, por qué a lo largo de la historia no se veía como un problema, sino todo lo contrario. Era considerado una virtud fundamental. La clave está en la raíz de la palabra, fíjense. Dissentio, o sea, sentir diferente. Y Fusaro insiste mucho en esto, Disentir no es simplemente estar en desacuerdo, no. Es una postura activa, es decir, no a algo establecido para poder construir algo nuevo. Es un no que en el fondo está buscando un sí diferente, una alternativa. Y esto lo ilustra a la perfección. Piénsenlo. Gran parte de la historia de la humanidad es en realidad la historia del disenso. Desde Prometeo hasta Gandhi, las figuras que más admiramos son casi siempre las que se atrevieron a sentir diferente y, lo más importante, a actuar en consecuencia. O sea que visto así, el progreso humano depende directamente de esa capacidad de disentir. Entonces acá llegamos a un punto clave. Fusaro sostiene que la verdadera señal de una democracia sana no es que todos estén de acuerdo, o sea, el consenso. No. Es la existencia vibrante, digamos, del disenso. Ojo con esto. Una dictadura puede basarse en un consenso total, pero se cae a pedazos a la primera señal de oposición real. La democracia, en cambio, se hace más fuerte con esa oposición. Bien, pero si el disenso es tan vital, la pregunta es obvia. ¿Dónde está hoy? ¿Qué pasó con él? Bueno, acá es donde Fusaro pone el dedo en la llaga y nos habla del problema central de nuestra época, lo que él llama la máquina del consenso moderno. Y acá hay un cambio fundamental en cómo funciona el poder. Según Fusaro, el poder del siglo XX era, más directo, más brutal, castigaba cuerpos. Pero el poder de hoy es muchísimo más sutil. En lugar de reprimir el disenso cuando ya existe, lo que hace es evitar que siquiera llegue a formarse. Ya no necesita castigar el cuerpo porque su objetivo es otro, es apoderarse del alma, de nuestra forma de pensar y de desear. Y claro, este sistema produce un tipo de persona ideal para sus fines. Fusaro lo llama el Homo inhabilis. ¿Qué es? Bueno, es un ser humano que está, por así decirlo, debilitado en su capacidad de disentir. Es alguien flexible, sin una identidad fuerte, desarraigado, un consumidor individual que vive en una especie de infancia eterna, siempre distraído, y que por lo tanto es incapaz de entender las verdaderas estructuras que lo explotan. Para describir esto, Fusaro le da la vuelta a una máxima clásica. Miren qué interesante. Externamente como se quiera, internamente como se acostumbra. ¿Qué significa? Que el sistema nos da una libertad superficial casi infinita. Podemos consumir lo que queramos, vestirnos como querramos, postear lo que sea en redes. Pero a cambio de toda esa libertad externa nos exige una conformidad interna total. O sea, pensar y desear dentro de los límites que marca el sistema. Pero la pregunta es, ¿cómo lo logra? ¿Cómo consigue esa conformidad interna? Bueno, según Fusaro, la herramienta más sofisticada que tiene es crear una ilusión de conflicto. O sea, inventar batallas falsas para que no veamos dónde está la guerra de verdad. Y esa guerra de verdad empieza con una pregunta fundamental. ¿Quién es el verdadero enemigo? Esa es justamente la pregunta que el sistema se esfuerza día y noche para que nunca nos hagamos. Porque mientras la gente esté distraída, la pregunta sobre la verdadera fuente del poder y de la opresión, pues simplemente ni se le pasa por la cabeza. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Muy simple, crear conflictos horizontales, es decir, poner a los de abajo a pelear entre ellos, que el trabajador local se pelee con el inmigrante, que los hombres se enfrenten a las mujeres. La idea es que toda la rabia y la frustración se dirijan hacia los lados, para que nadie mire hacia arriba, para que nadie vea el verdadero conflicto, el vertical, el de la élite financiera contra todo el resto. Dicho de una forma más cruda y directa, el objetivo es reemplazar la clásica lucha vertical de esclavo contra amo por una nueva lucha, una lucha horizontal de esclavo contra esclavo. Así de simple. Y con eso, claro, se destruye cualquier posibilidad de que se forme un frente común de los que Fusaro llama los humillados y ofendidos. Pero la cosa no termina ahí. Hay otro mecanismo de control que Fusaro analiza, y este es quizá todavía más profundo, más sutil, la manipulación del lenguaje mismo.
Y aquí se apoya mucho en el 1984 de George Orwell, ¿se acuerdan? Fusaro dice que hoy vivimos con una especie de neolengua moderna, un lenguaje diseñado para achicar nuestro universo de pensamiento. La idea es simple pero da escalofríos. Si no tenés las palabras para nombrar la opresión o para siquiera imaginar una alternativa, ¿cómo vas a pensar en disentir? Es imposible. Se empobrece el lenguaje para que se empobrezca el pensamiento crítico. Miren, esto funciona como una especie de traductor, un decodificador de esa neolengua. Se usan palabras que suenan muy técnicas, muy neutrales, como reformas estructurales, pero que en realidad significan, según Fusaro, supresión de derechos sociales. O se habla de gobiernos técnicos, para no decir golpes de Estado financieros. El truco de la neolengua es hacer que lo que es inaceptable suene no solo aceptable, sino hasta necesario. Bueno, el diagnóstico es bastante fuerte, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ¿hay alguna salida? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué propone Fusaro para que recuperemos esa capacidad de disentir que parece perdida? La verdad es que Fusaro sí propone un camino, y es bastante claro. Son 3 pasos. Primero, pensar históricamente. O sea, entender que las cosas como son ahora no cayeron del cielo, no son naturales, son una construcción, y si se construyeron, se pueden cambiar. Segundo, identificar al enemigo real, dejar de pelearnos entre nosotros y apuntar hacia arriba. Y tercero, que es el paso crucial, crear un frente unido, superar todas esas divisiones falsas y juntar a todos los humillados y ofendidos. Y aquí hay un punto que es fundamental en su propuesta. El objetivo final es volver a conectar 2 luchas que se han separado. La lucha por los derechos civiles, que son más individuales, con la lucha por los derechos sociales, que son colectivos. Fusaro dice que muchas veces se usan los derechos civiles para distraernos mientras nos quitan los sociales. La meta es entender que son 2 caras de la misma moneda. No puede haber verdadera libertad individual sin una base de dignidad económica para todos. Y el análisis termina con esta frase que es todo un desafío. El mundo nunca podrá cambiar a los verdaderos rebeldes. Nos deja pensando, ¿no? Nos obliga a reflexionar sobre qué significa ser un rebelde de verdad en esta época. Una época que parece haberlo absorbido todo. Y nos deja con la duda, si quizás el simple acto de pensar diferente de verdad ya es el primer y más importante paso para empezar a cambiar las cosas.